Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías vienen para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí hay una situación en la vida de muchos de ustedes que es posible que esté requiriendo que ustedes tengan muchísima claridad mental para poder resolverla. Esta carta del Rey de Espadas les va a estar aportando muchísimo orden a tu vida. Se va a estar solucionando algún conflicto poco fácil de resolverse, pero definitivamente va a estar solucionándose. O si tú necesitas orientación para salir de esto, pues definitivamente aquí la vas a estar obteniendo. Esta carta garantiza que aquí se te va a estar ayudando a resolver cualquier conflicto complicado que ustedes tengan actualmente en su vida con muchísima lógica, con muchísima objetividad y por supuesto siendo muy responsables al respecto. Y el 6 de oros me indica que van a estar recibiendo algún tipo de recompensa, de regalo, de obsequio, de bonos, quizás en su empleo si tienen que darles algún tipo de bono, es posible que lo estén recibiendo. Aquí viene un regalo, un dinero, algo que quizás tú no esperabas recibir, quizás sí lo estabas esperando y definitivamente con esta resolución del Rey de Espadas, pues aquí lo vas a estar obteniendo. Así que acá viene un dinero que va a estar equilibrando tu vida económica. Tu vida aquí va a comenzar a estabilizarse, por supuesto, debido a esto que vas a estar obteniendo. Si es algún empleo, posiblemente obtengas un empleo donde obtengas más ganancias de lo que quizás tú esperabas obtener, o si tienes algún tipo de negocio, es posible que venga algún cliente y te dé una propina, o algún cliente que te compre muchos productos o algún tipo de servicio de los más caros quizás que prestes. Así que definitivamente aquí viene dinero de alguien que de pronto viene y te lo da. Te repito, puede ser un regalo o puede ser simplemente un cliente o algún tipo de bono en tu trabajo. Y el Rey de Bastos aquí te está indicando que esto no solamente se resuelve y que recibes el dinero, sino que hay una energía de éxito, una energía de avance, una energía de triunfo. El Rey de Bastos le pone fuego a la situación, te dicen que avance y aquí las cosas comienzan a avanzar. Ustedes es posible también que tomen el rol de liderazgo. Si estás en un empleo, es posible también que te nombren como jefe de algún equipo o que las personas te vean como el patrón a seguir. Si estás en un negocio, pues evidentemente vas a ser el líder de ese negocio, o las personas que estén en otros negocios de tu misma rama te podrían ver como el paradigma, la persona a la cual deberían seguir o hacer exactamente lo mismo que hace para lograr el éxito, el triunfo y para poder estar avanzando. Vamos a ver qué cartas acompañan a ese 3 de bastos. Aquí con este paje de bastos y el 7 de oros se ve que hay una situación que estaba estancada, una situación que quizás te tenía bloqueado, que tú estás intentando hacer algo pero no puedes avanzar, estás como trabado, bloqueado, como que no puedes conseguirlo. Haces lo mismo, vuelves a hacerlo, pero definitivamente no lo consigues, no lo logras. Y este paje de bastos precisamente lo que te dice es que para salir de esta situación del 7 de oros viene alguien y te da una idea, o simplemente a ti se te ocurre y te está diciendo: esto no lo hagas de esta forma, que lo has venido haciendo, que has tenido paciencia, que has aguantado demasiado, Piscis, pero definitivamente esa no es la forma de conseguirlo. Tienes que hacer las cosas de otra manera. Y este paje de bastos pues viene a reorientar tu acción. Te muestra una salida que antes tú no habías visto, te muestra una alternativa que no se te había ocurrido y simplemente dejas de hacer lo que estabas haciendo hasta ahora y haces algo diferente. Eso es como cuando estás tratando, siempre pongo este mismo ejemplo para que lo entiendan. Es como que cuando estás tratando de entrar una mochila o un bulto por una ventana o por un hueco que no cabe y de pronto miras y ves a 1 metro al lado una puerta que no solamente vas a entrar en la mochila que estabas tratando de entrar por ese hueco, no, vas a entrar en la mochila y vas a entrar tú también y lo vas a ver tan fácil que vas a decir: y yo como antes no había visto esta salida, como yo no había visto esta oportunidad. Puede ser que ustedes estén tratando de quizás
obtener un puesto de trabajo y estés aplicando al puesto o al empleo que no es el correcto o buscando ayuda en la persona incorrecta y sin embargo te des cuenta de que hay una persona o de que hay una forma o que hay un empleo que sí lo podrías estar obteniendo o quieras hacer algún tipo de inversión y estés tratando de pedir un préstamo bancario a una institución que definitivamente te tiene bloqueado y no te está dando ese préstamo porque te exige un sinnúmero de requisitos. Y de pronto tú te des cuenta de que existe otra forma de financiamiento, otro préstamo bancario, otra institución que te va a dar el préstamo, que no tienes que llevar tantos recursos y que definitivamente lo puedes estar obteniendo súper fácil, sin tantas complicaciones. Y tú vas a estar diciendo, yo que me metí tanto tiempo en esta jodedera pidiéndole el préstamo a este banco y definitivamente no me lo daba. Y ahora lo he obtenido así con esta facilidad enorme. Es algo así. Algo que hasta ahora tú estabas haciendo y no te estaba funcionando. Y esta información de este paje de bastos te podría estar llegando de forma extraña, de forma inesperada. Como siempre les digo, acuérdense de lo que sueñan, escriban sus sueños. Tienen 5 minutos después que despierten para escribir lo que soñaron. Antes de ir al baño, antes de hacer cualquier otra cosa, escriban lo que soñaron. Si me dices, yo no recuerdo mis sueños nunca, señores, no importa que no lo recuerden, tengan algo a mano. Y si se levantaron tristes, alegres, con deseo de reírse, lo que sea que sintieron, escríbanlo. Que después de 3 o 4 noches escribiéndolo van a recordar sus sueños. Y también intenciónenlos antes de dormir. Antes de dormir, piensen en que quieren recordar sus sueños, en que quieren solucionar X problema. Esa situación que te está agobiando antes de dormir, tú dices, quiero que me llegue la información de cómo la puedo solucionar fácil y que me acuerde cuando me despierte. Y cuando te despiertes, pues los escribes. Así tan simple, señores. Y pueden resolver pues esta situación. Y esto los va a llevar a estar planificando el futuro. Aquí si ustedes tienen algún tipo de inversión, podría ser que estuvieran planificando expandirla hacia otra ciudad, hacia otro país, incluso fuera de su zona conocida. Puede ser un servicio, algún producto que ustedes vendan, pues no lo van a estar ya vendiendo localmente, sino que esto va a extenderse. Alguien también del exterior podría ser que estuviese llegando como cliente para comprarte esos productos o para que les preste los servicios. Y si estás trabajando empleado para alguien, podría ser que consigas un empleo fuera de tu ciudad o que en tu empleo tengas algún tipo de relación con personas pues del extranjero. Y aquí van a haber varias opciones. Opciones que te van a estar llevando a dudar o a tomar elecciones. O sea, esto viene con otra alternativa, pero viene quizás con varias oportunidades. Y te va a tocar elegir una de ellas. Algunas son buenas o pueden ser solamente dos. Puede ser que sea buena y puede ser que no sea tan buena. Entonces aquí te va a tocar pues elegir cuál es la que más te conviene. Deberías echarte para atrás, ver la figura completa, analizar los pros y los contras de cada uno para tomar una elección consciente, para tomar la mejor elección posible. Y vamos a ver qué viene después de esa elección que vas a tener que estar tomando, Piscis. Si tomas la elección correcta, aquí se ve este as de oros y el as de oros me indica que va a llegar un dinero inesperado. O sea, debido a esa elección que hagas, es posible que recibas un dinero que tú no esperabas recibir. Y aquí hay dos cartas de recibir dinero muy importantes. Está este 6 de oros al inicio y este as de oros lo vuelve a confirmar. Aquí hay algo que ustedes van a recibir. Un bono, un regalo, una ayuda, un cliente que te pagó más de lo que te tenía que pagar, un empleo en que te subieron el salario o que te viste obligado a cambiarte de empleo y en ese empleo ibas a ganar mucho más. Aquí hay un dinero que llega de forma inesperada, un dinero que tú no tuviste que esforzarte por ganarlo. Esto simplemente va a ser una elección que hagas y lo podrías estar recibiendo. Incluso si juegan a algún tipo de juego de azar, evidentemente van a tener que elegir un número y es posible que el número que elijan pues les toque ganar la lotería o algún premio menor. También esto podría ser. Cuando me preguntan ¿cómo lo voy a recibir? No sé, señores, yo no sé la forma como lo van a recibir. Yo misma cuando voy a recibir dinero, cuando quiero solucionar algún problema, no me pongo a imaginarme el cómo, porque son formas tan
tan, no sé, tan extrañas que a veces te llega la solución que tú dices, a mí no se me había ocurrido eso, o ni me imaginé que esa solución podría llegar de esa forma. Incluso hay soluciones de dinero que no llegan con dinero, pero llegan y se solucionan. Entonces, el cómo no tienes que estar averiguándolo tanto, sí tienes que estar al tanto de las oportunidades que te llegan y tomarlas. Tomarlas porque las oportunidades, como siempre digo, son calvas y hay que tomarla por los pelos. No te pueden pasar por delante y tú quedarte entretenido. Se tiene que pedir, pero se tiene que actuar. Se tiene que tomar la oportunidad que te pase por delante. Y ese dinero te va a estar permitiendo sentar tus bases económicas, sentar tu estabilidad. Es lo que está diciendo el 4 de bastos y vas a estar celebrando, por supuesto. Aquí viene alegría, viene felicidad con este As de oro. Esto te trae satisfacción, te trae, por supuesto, felicidad, porque cuando tú tienes tus problemas económicos resueltos, la vida se te vuelve muchísimo más fácil. Y con el 4 de bastos vas a estar celebrando esa abundancia económica y vas a estar creando un nido, una estabilidad, una base sólida para el futuro de muchísimos de ustedes, Piscis. Vamos ahora con la carta del oráculo del romance y del amor, que ahí apareció ya la carta. La carta que dice la ventana, te dicen que hay una nueva aventura amorosa que está llegando a tu vida, que estén listos. Si estás en pareja, espero que esto no tenga nada que ver contigo, porque es posible que se refiera a otra persona que esté llegando a la vida de ustedes. Y si tuviese que ver con tu pareja, pues podría ser una aventura amorosa con tu pareja. Espero que sea eso y no con una tercera persona, ¿ok? Así que no se me liguen por esa parte. Vamos ahora con el oráculo de los ángeles y ancestros con un mensaje para Piscis, por favor. Sale la carta de la guardiana protectora y te dicen suelta tus escudos. O sea, Piscis, es bueno protegerse, pero no protegerse demasiado, porque si no las cosas malas no te llegan, por supuesto, pero las cosas buenas tampoco. Entonces hay que estar abierto a las cosas buenas también. Así que baja un poco ese escudo de protección para que las cosas buenas puedan estar llegando a la vida de ustedes. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado. Podrían ser solamente mensajes que tus ángeles, maestros, guías o ancestros o el creador te esté haciendo llegar. Así que tus números de la suerte son el número 30, el número 23 y el número 29. 30, 23 y 29. Así que has estado aquí resistiendo, Piscis, bastante. Vas a estar planificando el futuro que vas a hacer. Aquí está el 2 y este es el 3, pero vas a estar planificando y vienen buenas noticias a muchísima velocidad. Y te dicen con esta carta precisamente que tomes acción, que la vida se mueve hacia adelante. Como te decía, acción. Y Piscis, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Aquí hay 2 cartas de recibir dinero, así que definitivamente, Piscis, yo estoy abierto a todo el dinero que llega a mi vida y lo celebro. Yo estoy abierto a todo el dinero que llega a mi vida y lo celebro. Lluvia de dinero que debe estar llegando para ustedes en los próximos días. Hasta la próxima, Piscis.